Muy bien, esta es la clase del 12 de abril del 2021 y voy a empezar compartiendo la pantalla. Muy bien. Si no la ven, me avisan, por favor. Y estamos en el tema todavía de mutagénesis. Si se acuerdan, estábamos viendo los mecanismos de acción de varios agentes mutagénicos. El último que revisamos fue el de acridina y lo vimos con un ejemplo también, ¿sí? Ahora continuamos con mutagénesis y su clasificación. Esta es la última parte de la clasificación de mutagénesis. ¿Cómo las vamos a clasificar de acuerdo a su fenotipo o al fenotipo que originan? Recordemos algo, las mutaciones no siempre caen en una región codificante. Muchas veces caen en regiones fuera de los marcos de lectura o de genes. Aún así pueden tener un efecto, pero no necesariamente, sobre el fenotipo. El genotipo podría también verse afectado, pero bueno, el caso es de que en esta ocasión vamos a revisar qué pasa cuando una mutación cae dentro de una región codificante, de un gen o de un marco de lectura. El concepto de marco de lectura ya lo tenemos bien claro, lo puse aquí, pero ya lo tenemos bien claro, espero. Y si no, bueno, lo volvemos a repasar, pero no creo que sea necesario. En la clasificación de las mutaciones, de acuerdo al fenotipo que generan al caer en una región codificante, tenemos tres: las mutaciones silenciosas, las mutaciones con sentido equivocado y las mutaciones sin sentido. Y vamos a ver qué quiere decir cada una de ellas. Primero recordemos el ejemplo con el que hemos estado trabajando. Este es un pequeño marco de lectura en el cual les coloqué un codón de inicio. Están los codones marcados de uno de los marcos de lectura, uno de los tres marcos de lectura para este fragmento de DNA. Cuando se transcribe, recordemos que las T se cambian por U's. Tenemos aquí otra vez nuestro codón de inicio. Y cuando se realiza la traducción, bueno, entonces los ribosomas pasarán esta lectura a eh, un código de letras de aminoácidos. Y acá tenemos el código genético que ya revisamos. Entonces, este fragmento codificaría para un péptido que tiene metionina, prolina, glicina, isoleucina, alanina e isoleucina. Vamos a tomar este ejemplo para explicar los tres tipos de mutaciones por fenotipo. Primero, las silenciosas. Las mutaciones silenciosas son aquellas en las cuales, a pesar de que hay un cambio en una base o en un par de bases o incluso en un triplete, no se afecta el producto, el transcrito, ¿sí? A ver, vamos a entender esto. Ok. Supongamos que tenemos esta base. La base ya la marqué aquí con verde, ¿sí? Es el mismo marco de lectura que vimos antes, ¿sí? Este es un codón GA, perdón, un par de base GA. Y supongamos que ocurre una mutación, perdón, GS, perdón, y el cambio que ocurre es una G por una A, es decir, es una mutación ¿de qué tipo? Una transición. Exactamente, es una transición. Ocurre una transición GC por AT. Muy bien. Cuando esto se transcribe, ¿sí? Tenemos ahora, en lugar de GCG, tenemos GCA. Y el codón para el que codifica GCA es GCA, es una alanina. Pero ¿para cuál codificaba la secuencia original? GCG, GCG, para alanina. Entonces, si se fijan, a pesar de que hubo una mutación, la mutación no generó un cambio en el aminoácido, ¿sí? En el aminoácido de este marco de lectura que obviamente es traducido y entonces no hubo un cambio. Por eso se le llaman silenciosas. Ocurre un cambio en el material genético, pero ese cambio no va a afectar la secuencia de la proteína que se origine a partir de este marco de lectura. ¿Ok? Sí, profe. ¿Dudas? Sí, profe. Ok. ¿Por qué es más común, y esta es pregunta para ustedes, por qué es más común que una mutación en la tercera base del codón sea una mutación silenciosa?
¿Por qué? Porque generalmente Porque, los codones que son para un aminoácido específico cambian en esa letra. Las que se mantienen más constantes son las primeras. A ver, trata de explicármelo otra vez. Creo que tienes la idea correcta, pero no me lo estás explicando bien. A ver, otra vez, explícamelo otra vez. ¿Quién habló? Es que no veo aquí quién habló. Damaris. A ver, Damaris, otra vez. O sea, creo que tienes la idea correcta, pero explícamelo otra vez. Haz de cuenta que soy tu primo de secundaria. Por ejemplo, como vemos ahí en el círculo, Ujú. para el ácido aspartico va a iniciar con una G y de ahí se va a ir a la A, pero la última es la que varía más, que puede ser T o C, Ok. y así es lo que vemos con las demás. ¿Esa qué característica es del código genético? Este es el ejemplo que está explicando Damaris ahorita. ¿Qué es degenerado? Exactamente. Sí, la explicación, como lo dijo muy bien Damaris, simplemente faltó adicionar la parte en la que el código genético es degenerado. Al ser degenerado, para muchos aminoácidos, no para todos, por ejemplo el triptófano no, o para aquellos que es un solo codón para el que codifican, pero para la mayoría de los aminoácidos, el código genético es degenerado. Si cambia la tercera base, veamos el ejemplo de la arginina. Si cambia la tercera base, por cualquiera de las bases va a codificar de todas maneras para arginina. Entonces, si la mutación cae en la tercera base, muchas veces originará una mutación silenciosa. Ahora, esto es cuando ocurre una sustitución, porque ¿qué ocurriría si fuera una deleción? Eso lo vamos a ver más adelante. Si fuera una deleción o una inserción, el marco de lectura se correría, cambiaría y entonces tendríamos una mutación, la cual vamos a ver más adelante. ¿Para todos les queda claro esto? sí, profe. Sí, Sí, Ok, profesor. perfecto, muy bien. Sí. Entonces, estas son las mutaciones silenciosas. Entonces, cuando yo les pongo un problema, ustedes pueden ser capaces de decirme de la mutación puntual que fue, una deleción, una inserción, una sustitución. Y si es una sustitución, ¿de qué tipo? Si es una transición o una transversión. Ahora, no solo eso, ustedes también, si es un marco de lectura en el que está esa mutación, también me van a poder definir o clasificar esa mutación de acuerdo al efecto sobre el fenotipo. En este caso es una mutación silenciosa. ¿Por qué? Porque la mutación no afectó el producto final, que en este caso es una proteína, no es un RNA. Muy bien. Siguiente. Mutaciones con sentido equivocado. Las mutaciones con sentido equivocado, como su nombre le indica, van a cambiar al final el aminoácido. Tomemos como ejemplo el mismo codón, GSG. Pero ahora, en lugar de cambiar la última base, cambiamos la primera, justamente abundando en lo que acabamos de mencionar. Cambia la G por una A, pues otra vez una transición, una purina por una purina. Cuando esto se transcribe y luego se traduce, en vez de codificar para una alanina, ahora sería ACG y es una treonina, ¿sí? Entonces, de ser una alanina cambió a una treonina. ¿Cómo, bueno, qué implicaciones puede tener esto para una proteína? Ya no puede ser funcional. A veces. ¿Por qué? ¿Quién habló? ¿Ángel? Sí. A ver, ¿por qué Ángel? Dame una razón Mm, lógica de por qué ya no podría ser funcional. Podría ser quizás que vaya, esa parte de la proteína sea como, ay, ¿cómo se le puede decir? Puede ser una enzima que sea su sitio activo, aunque ya no sea Perfectamente. funcional. Justamente lo dijiste como seguramente los enseñaron en bioquímica. Muy bien. Puede ser que este sitio donde está esta alanina, digamos que esta región, podría ser el sitio activo, ¿sí? Y entonces, de ser una alanina, sería MPGAI. Supongamos que toda esta es la región del sitio activo, pero cuando se le cambia por una treonina, podría estar en el sitio activo. Ahora, ¿qué pasa si cae en una región que no es el sitio activo? ¿Qué efecto podría tener sobre la actividad de esa supuesta enzima? A ver, alguien más distinto de Ángel. Cambio en su conformación. ¿Y eso cómo afectaría? Igual
tendría, bueno, sí, diría un cambio en el sitio activo, pero No, ya sí, pues ya no. por la forma. Entonces, ¿cómo podría afectar? Supongamos que esa proteína, este sitio no es el sitio activo, pero ¿qué otra función o qué otra característica de la supuesta proteína o enzima afectaría? A ver, piensen un poquito. Su actividad. ¿Quién estaba hablando? ¿Cómo afectaría su actividad si no es el sitio activo? A ver, ¿quién habló? La disminuiría. ¿Por qué? Dime una razón lógica. Si fuera un sitio alostérico, ¿no? ¿Qué querría decir eso? ¿Alostérico querría decir? Que requiere de otra molécula que se una para aumentar o disminuir la actividad de la enzima. Ok, muy bien. Entonces, podría ser el sitio de reconocimiento del sustrato, no el sitio activo, no donde ocurre la reacción, pero el sitio de reconocimiento del sustrato. Podría ser, como dijo su compañero, un sitio en el que se asocia un cofactor diferente, no sé, un ion o otra proteína. Podría ser también, pensemos más allá de esto, díganme otra posibilidad. No sé si podría también afectar su transporte. Exacto, pues digamos su transporte o su localización. ¿Qué tal que esto es un sitio que le permite insertarse en la membrana? Entonces, si ya no se puede insertar en la membrana, esta enzima, aunque sea activa, va a estar en el citoplasma, ¿sí? Ahora, siempre pensamos en una enzima, porque es lo que nos enseñan en bioquímica, y está bien, pero recordemos que no todas las proteínas son enzimas, ¿sí? Entonces, podría ser una proteína involucrada en transporte de compuestos del exterior al interior, o al revés, transporte interior en el citoplasma, ¿sí? Del núcleo, si esto es una célula eucariote, al aparato de Golgi. Entonces, esto podría estar afectando su función. Ahora, esos son los eventos que podrían afectar la actividad. Pero, ¿qué tal que esta mutación cae en una región que no tiene actividad, en una región no estructurada que realmente no importó mucho? Entonces, no tendría ningún problema, ¿sí? Entonces, en una mutación con sentido equivocado, esa mutación podría generar un producto que tendría una posible, un posible efecto sobre la actividad de esa proteína, ¿sí? Pero también podría ser que no. Entonces, ¿de qué depende? Del sitio en el que cae la mutación, ¿sí? Y que afecte o no la actividad de esa proteína, ¿sí? Entonces, tenemos una amplia gama de posibilidades cuando hay una mutación con sentido equivocado. Lo importante aquí es que entendamos que es una mutación que le cambia el aminoácido, ¿sí? Muy bien. ¿Dudas? No, profe. No, bueno, de esto va a venir un No. problema en el examen. La última son las mutaciones sin sentido. Ahora chequemos, fíjense. Ya cambié de codón, ya no me fui al codón que estábamos trabajando, GSG, sino me moví al codón siguiente. ¿Qué fue lo que hice? Aquí ocurrió una mutación en la cual cambiaron estas dos pares de bases, ¿sí? Cambiaron de AT a TA, ¿sí? Es una mutación que afectó dos bases. ¿Y qué es lo que ocurrió? En vez de ser ATA, ahora es UAA. ¿Y UAA qué es? Un codón de paro. Ok, Determinación. exactamente, es un codón de terminación. ¿Esto qué implicación tiene? Que hasta ahí va a llegar la proteína. Exactamente, ¿y eso qué implicación tiene? Que ya no puede estar completa. O ya no Que ya puedes. no está completa. Entonces, se llama sin sentido porque estas mutaciones generan codones de paro, ¿sí? Y estos codones de paro generan que la proteína se termine, quede trunca. ¿Qué implicación tiene o puede tener un tipo de mutación como esta? A ver, chavos, a ver, ¿quién tengo aquí? María José. Sí, profe, aquí estoy. A ver, ¿qué implicación tendría si hay un codón de paro? Pues al ya no estar la proteína completa, igual perdería su función. Ya no habría función, ya no habría proteína, ¿sí? Pero ¿sería en todos los casos, María José?
Depende de dónde caiga. Si es casi al final de la proteína, puede ser que no se vea tan afectado. Exactamente. Pero si cae al principio o en medio de la proteína, del gen que codifica para la proteína. Sí, ahí sí habría más afectación. Muy bien, sí, perfecto. Gracias, María José. ¿Alguna duda, jóvenes? ¿No? No, profe. No, profe. No, Muy bien, profe. qué bueno. A ver, ¿cuáles son las implicaciones de estas mutaciones? ¿Por qué tienen relación con el fenotipo? Creo que ya lo contestamos, ¿no? Vamos a ver este ejemplo. Yo creo que esto es redundante, pero lo veo rápidamente. Supongamos que, vamos a revisar cada una de las tres mutaciones, y supongamos que tenemos una enzima la cual desdobla la maltosa en sus componentes, que son dos glucosas, dos moléculas de glucosa, ¿sí? Esta es la actividad de esta enzima representada con este círculo color agua, ¿sí? Y que tiene su sitio activo. Entonces, en la mutación silenciosa ocurre un cambio representado por este círculo en el cual cambió la secuencia del material genético, pero no cambió la proteína. La proteína se mantuvo, ¿sí? Y por lo tanto el producto es, la proteína producto de este gen va a seguir teniendo la actividad, es decir, va a seguir desdoblando la maltosa. ¿Cuál podría ser el único problema en este tipo de mutaciones? Que lo voy a tomar aquí prestado desde nuestra clase de traducción. Hay una cosa importante que creo que no vimos, que se llama eh, ¿cómo se llama? Uso de codones. ¿Ya se los habían mencionado esto? ¿El uso de No, profe. codones? Ok, esto creo que no lo mencioné en su momento y es importante que lo tengan claro. Bueno, el uso de codones implica que aunque el código genético es universal, hay distintos organismos que prefieren utilizar un codón a otro, ¿sí? Es decir, me voy a tener que regresar un poco. Bueno, estábamos viendo el del GCG y GCA, ¿sí? Para algunas bacterias, por ejemplo, o para algunos organismos eucariotes, preferirán utilizar un codón sobre el otro, por lo tanto tendrán una mayor cantidad de tRNAs de un tipo de codón que del otro. Y esto depende mucho de la bacteria y del organismo, bueno, del organismo del que estemos hablando, ¿sí? Entonces, lo único problema que podría ocurrir al ocurrir una mutación como la que estamos hablando, una mutación silenciosa, es que se produzca menos, porque al ser, por ejemplo, un codón que se utiliza menos en ese organismo, se va a tardar más en producir esa proteína, ¿sí? Si por el contrario, a lo mejor era un codón de uso bajo y cambió por un codón de mayor uso, se podría producir un poquito más de esa proteína. Entonces, este es el concepto de uso de codones y es, a pesar de que todo el código genético es casi universal, los organismos, distintos organismos, usamos de manera diferente y preferencial los codones. ¿Sí? Eso también es una limitante. Bueno, si no queda claro lo vuelvo a explicar, pero esto sería básicamente lo del uso de codones. Ahora, esto fue en cuanto a la mutación silenciosa. ¿Qué pasa con la mutación con sentido equivocado? En la mutación con sentido equivocado puede ocurrir que la mutación genere un cambio en el sitio de, sitio activo de la enzima y por lo tanto ya no reconocería, ¿sí? Otra posibilidad es de que dicha mutación no afecte tanto y todavía sea funcional. Por eso dijimos que depende mucho en qué tipo de mutación ocurra y en dónde caiga, en el gen y en la proteína para la cual codifica. ¿Sí? Muy bien. ¿Y qué pasa si tenemos, si tenemos una mutación? Aquí no la puse. ¿Qué pasa si tenemos una sin sentido? Aquí me faltó, no sé por qué no la puse. Tendríamos una proteína completamente trunca y no habría actividad. O, como dijo su compañera María José, podría caer hacia el final de la proteína y no afectar la actividad de la misma. Muy bien. Todavía no terminamos, como dice aquí la diapositiva, ya acabamos el tema de mutagénesis. No, todavía no. Ustedes todavía no tienen la práctica, ¿verdad? De mutagénesis.
No, Todavía no. este jueves. Ah, qué interesante. Muy bien. Entonces, esto no podemos decirlo todavía. Necesitamos ver un tipo de mutación diferente y se llaman reversiones. ¿Sí? ¿Cuál sería la definición de reversión? Déjenme, la escribo, porque esta no la tengo en la diapositiva. La definición de una reversión es una segunda mutación que puede o no revertir el fenotipo. ¿Sí? Pero definitivamente cambia el genotipo. ¿Sí? Entonces, supongamos que tenemos una mutación, la cual, como estaba en la diapositiva, en una de las diapositivas anteriores, le cambia el producto de un gen. Por ejemplo, es una mutación sin sentido y genera una proteína trunca. Pero si al organismo que contiene este gen mutado lo sometemos a una segunda ronda de mutaciones y esa segunda ronda de mutaciones llegase a afectar y revertir el punto en donde se generó la mutación, podríamos tener una reversión. ¿Sí queda claro? Entonces, una reversión es un segundo evento de mutagénesis en el cual se revierte el genotipo y se puede o no revertir el fenotipo. ¿Sí? De estas, tenemos una clasificación. ¿Cuál es la clasificación? Aquí va. Las reversiones se clasifican en reversiones verdaderas y en reversiones no verdaderas. Las reversiones no verdaderas, a su vez, se clasifican en intragénicas e intergénicas. Y vamos a revisar cada una de ellas. ¿Sí? Ok, reversiones verdaderas y reversiones no verdaderas, también llamadas supresiones. Vamos a entender las reversiones. Una reversión verdadera en una mutación con sentido equivocado, que es un ejemplo que vimos anteriormente. Nosotros vimos antes que si cambiamos la primera G de este codón, vamos a obtener un cambio de una treonina por una alanina que estaba originalmente en esta región. ¿Sí? De acuerdo a la definición que les acabo de dar, si al organismo que contiene un gen con esta mutación, lo sometemos a un segundo evento de mutación y sucede que por azar la mutación ocurre en la misma base y la regresa a la secuencia original, a la secuencia silvestre, a esta se le llama una reversión verdadera. ¿Sí? ¿Sí queda claro? ¿Cómo lo podemos aterrizar esto con lo que está ocurriendo ahorita? Con lo del SARS-CoV-2. A ver, alguien cuéntame, para que no esté yo platicando como perico. A ver, alguien dígame, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Están ahí? Sí, profe, aquí estamos. A ver, entonces, ¿cómo lo podemos relacionar? ¿Cómo relacionamos todos estos temas que parecen tan aburridos con lo que está ocurriendo actualmente? Y ya tuvieron una tarea al respecto. Pues con las mutaciones que ha tenido el virus, Ajá. ¿Qué onda? que bueno, creo que se supone que esas mutaciones algunos los han hecho como más infecciosos. Ok. A ver, eso de que lo han hecho, Fernanda, corrígeme lo que acabas de decir. Que acuérdate que yo soy muy purista en eso. Aquí no se genera, no se crea y no se hace. ¿Qué le pasó? ¿Qué pasó allí? ¿Hubo un evento de mutagénesis ocasionada por qué? A ver, ¿alguien ha leído al respecto? ¿Por qué? ¿Por una fuerza de selección?
Ok, sí, hay una selección, pero ¿por qué particularmente los coronavirus o los virus como este tienen mutaciones tan frecuentes y que son en lo que al final nos llevó a donde nos tiene con clases virtuales y la mayoría no queriéndonos infectar? ¿Por qué? Podría ser porque vaya, el virus busca mantener su, No, el virus ¿no? es un virus. El virus es como si fuera, no es algo inerte, pero no tiene pensamiento, no busca. No busca. Ningún organismo busca algo. Eso sería lamarquiano, y no. No hay búsqueda. A ver, recuerden lo que hemos visto hasta este momento en el curso y tienen que aplicarlo a su vida diaria. No se crea, no se genera, no se hace, no piensan. Son entes biológicos, igual que una bacteria, igual que ustedes, sus células, ¿sí? Y no piensen en antropomorfizar, no le den sentido de pensar a un objeto, a un ente biológico, ¿sí? Una bacteria no se hace resistente, no busca hacerse resistente. Las células de ustedes, no de algunos de ustedes, esperemos que no buscan tener cáncer porque hay una maldad detrás que esté queriendo generarnos cáncer. No. Son eventos biológicos en los cuales ocurren, ¿qué? Mutaciones. Mi pregunta es, ¿por qué el coronavirus muta? ¿Por qué? Mm, A ver, Puede Misael. ser que en la replicación la polimerasa que emplea para replicar su DNA cometa o RNA. tenga Ajá. su RNA, perdón, Sí. tenga alguna tasa de error que le permita mutar fácilmente. Sí, ok. Nada más quítale la parte de permitir, pero tienes toda la razón. Lo dijo muy bien Misael. En este caso, estos virus y muchos otros tienen su propia polimerasa, que va a ser su RNA, el cual va a ser empacado en las partículas virales para ser infectivos. Y esa polimerasa tiene una tasa de error muy alta. Ahora, ¿qué tipo de mutaciones pueden generarse? Aquí recordemos que el RNA del coronavirus es un RNA policistrónico, ¿sí? Contiene varios productos. Es un RNA que al ser insertado en una célula se va a traducir inmediatamente. Se pueden observar los tres tipos de mutaciones. Puede generar esta polimerasa que comete errores en el coronavirus. Los tres tipos de errores de fenotipo que vimos, ¿sí o no? Es decir, silenciosa, sin sentido y con sentido equivocado. ¿Sí o no? A ver, ¿a quién le Yo creo que sí. preguntaríamos? Sí, yo. A ver, sí, Karina. Efectivamente, a ver, Karina, ya que te tengo hablando. A ver, Karina, sí los va a generar. Sí. Pero si ocurriera, si esa polimerasa metiera una mutación sin sentido, ¿vamos a ver el virus producto de esa mutación? ¿Sí o no? ¿Y por qué? Yo digo que no se va a ver ¿Por qué? porque ¿Porque es policistrónico? No. Tienen que darme una respuesta de acuerdo a lo que hemos visto en este curso. No le estoy preguntando algo que no hayamos visto en este curso, ¿eh? O sea, no llegamos a... Nunca les voy a preguntar algo que no hayamos visto todavía. Con lo que hemos visto hasta ahorita y lo que ustedes saben de sus casi 6 semestres en la carrera, deben poder contestar. Y me han contestado cosas que tal vez no hayan visto, como lo que acaba de contestar Misael. Lo hizo muy bien. Entonces, a ver. Yo nada más le estoy exigiendo un poquito más. Efectivamente, no vamos a ver a ese virus, o sea, no lo vamos a poder aislar. ¿Por qué? Porque está metiendo una mutación sin sentido. Y al generar una mutación sin sentido, en donde haya caído, pero en ese coronavirus, va a afectar a cualquiera de las proteínas. Y todas las proteínas para ese virus son esenciales para que se replique y genere más partículas virales cuando infecte a un huésped, ¿sí? A una célula hospedera. Si cae una mutación en cualquiera de los marcos de lectura, en cualquiera de los marcos de lectura que tiene, ¿sí? En cualquiera de las porciones del del RNA policistrónico, va a generar una mutación sin sentido y va a ser trunca.
Entonces va a producir una proteína trunca y muy posiblemente esa proteína sea esencial para que el virus se replique. Entonces, esa partícula viral cuando llegue e infecte a una célula, pues sí va a meter su RNA, se va a empezar a traducir, pero uno de las proteínas va a ser trunca, ¿sí? Y entonces ya no va a poder ser infectado, ya no se va a poder multiplicar en ese huésped. Entonces nunca vamos a ver esos genes, esos virus. Los que sí vemos y los que reportan mucho, y nosotros, si ustedes están atentos a las noticias, como deberían de estarlo, ven que hay muchas variantes como la variante que le llaman inglesa, la variante brasileña, la variante sudafricana, la californiana. Esas variantes, ¿cómo las representan? Les ponen un nombre, les ponen la B.1.1.7. ¿Y eso qué quiere decir? Al analizar su secuencia encuentran que hay cambios en la secuencia del RNA y hay cambios en los aminoácidos. ¿Cómo representan esos cambios? A ver si alguno de ustedes lo ha visto. ¿Cómo lo representan? ¿Cómo, chavos? Lo estoy esperando. Hola. Hola, hola. ¿Saco mi ouija o qué onda? Se representa con un número, el número del aminoácido del lugar en el que se encuentre. Exactamente, miren, voy a prender rápidamente mi cámara. Estaba yo pensando dejarles una tarea, pero la verdad es de que yo esta vez sí me desconecté casi completamente de las actividades, pero este número salió en la revista Como Ves. Ustedes saben que me gusta mucho utilizarla. He tenido la fortuna de publicar algunas cosas. Este artículo lo escribió un amigo mío que se llama Miguel Ángel Ceballos. ¿Sí? Y se lo recomiendo, está gratuito, no tienen que comprar la revista. Entonces, en esta, voy a volver a apagar mi cámara, se habla de unas variantes, de las variantes de las que estamos hablando. Entonces, la variante que estoy viendo aquí es la variante E484K. La voy a escribir aquí. E484K. ¿Qué quiere decir esto? Y aquí está su código genético para que me ayuden. ¿Qué quiere decir esto? Sin que sepan mucho más y sin haber leído el artículo que les acabo de mostrar, pero con lo que saben ahorita. Que el aminoácido, que se cambió el aminoácido ácido glutámico por lisina. Lisina. Sí, En la lisina. posición. 484. Exactamente. ¿Qué es lo que no sabemos? Lo que no sabemos es para qué proteína codifica, en qué proteína está, pero sí podemos saber este tipo de mutaciones. Ahora, las mutaciones que están ocurriendo o que se notan más en los coronavirus son en la proteína spike, que se llama, la proteína punta o algo así, lo podríamos traducir, ¿sí? Y esa proteína es importante porque el coronavirus, como ustedes también ya lo leyeron en una tarea que les dejé, utiliza esta proteína para unirse al receptor en las células del pulmón y en las células del tracto respiratorio. Entonces, así es como lo vamos a interpretar. Entonces, ¿qué ocurrió aquí? ¿Qué tipo de mutación es esta, chavos? De acuerdo a lo que estamos viendo. ¿Es una mutación qué? De acuerdo al fenotipo. ¿De qué color es el caballo blanco de Napoleón, por favor? ¿Podría ser con sentido equivocado? Exactamente, no podría ser, es con sentido equivocado, ¿sí? Entonces, la mutación con sentido equivocado, este es un tipo de mutación con sentido equivocado y se representa en este caso como E484K, ¿sí? Mire, ahora, estamos viendo las reversiones y me regreso, me salgo completamente del tema del repaso de lo que acabamos de ver y me regreso al tema. Supongamos entonces que estamos viendo reversiones. Una reversión verdadera implicaría un cambio en la misma posición
en donde ocurrió la primera mutación, regresándolo a la mutación silvestre. ¿Sí? Entonces, esta sería una reversión verdadera. Las reversiones verdaderas son únicamente estas, en las cuales ocurre un cambio en la misma base que se mutó originalmente y regresa o revierte el fenotipo y el genotipo. Las reversiones verdaderas revierten o regresan al genotipo original y al fenotipo original o silvestre. ¿Ok? Ejemplo. Esta es la primera mutación en la cual pierde su sitio activo en la proteína que estábamos viendo antes. En una segunda mutación, este sitio activo se recupera y entonces este es el ejemplo de una reversión verdadera. ¿Sí? ¿Qué pasaría el ejemplo de una reversión verdadera sobre un fenotipo sin sentido? Recordemos que en una mutación sin sentido la proteína estaría incompleta. ¿Por qué? Porque se insertó un codón de paro. ¿Qué pasa si se revierte esa mutación? Es decir, se cambia la base que generó, una de las bases o las dos bases que generaron el codón de paro, pues entonces se recupera la misma secuencia y obtenemos una proteína completa al final. Por lo tanto, es funcional. Este es el mismo ejemplo, ¿sí? Aquí tenemos el codón de paro. Ocurre una mutación en las mismas bases que se mutaron originalmente y se regresa al genotipo y al fenotipo silvestre. Muy bien. Estas son reversiones verdaderas. ¿Dudas? No, profe. Ok, perfecto. ¿Sí? Esto se repitió. Veamos ahora las reversiones no verdaderas. A las reversiones no verdaderas también las encuentran en la literatura como supresiones, una supresión. ¿Sí? Como les dije al inicio, las reversiones no verdaderas se clasifican en intragénicas y en intergénicas. Veremos un ejemplo de una mutación intragénica. Una mutación, una reversión no verdadera, es un segundo evento de mutación en el cual se recupera el fenotipo, pero no el genotipo. ¿Sí? Tomemos este ejemplo otra vez. Recordemos que aquí hay una mutación que generó un codón de paro. ¿Sí? Es una mutación sin sentido. Supongamos que en esta secuencia se inserta una base, río arriba de donde estaba. ¿Qué es lo que va a ocurrir cuando se inserta una base? Se corre el marco de lectura y entonces aquel codón que era un codón de paro, ahora se corre y genera un cambio, ¿sí? Ahora, esto puede generar que la proteína se restaure, pero también puede generar una proteína monstruo que no es funcional, ¿sí? Entonces, eso dependerá en la observación, en la recuperación del fenotipo o no. ¿Sí? Entonces, una mutación, una reversión no verdadera, intragénica, es una mutación dentro del mismo gen, pero no en la base original o en las bases originales que se mutaron, y que genera que se recupere el fenotipo. Otra vez, una reversión no verdadera recupera el fenotipo, pero no el genotipo. ¿Sí? Bueno, este es el mismo ejemplo. Una otra vez es la mutación sin sentido, sin sentido, y el hecho de que se haya generado una mutación en una base diferente podría regenerar a la proteína y regenerar su función. Okay. Entonces, las mutaciones intragénicas ocurren en el mismo gen, pero no en la misma base que se mutó originalmente. Las mutaciones intergénicas son muy interesantes. Son mutaciones que ocurren en un gen diferente, pero que regresan el fenotipo. Entonces, las reversiones no verdaderas ya dijimos cuáles son. Son aquellas que no recuperan el genotipo, pero sí el fenotipo. En el caso de las intergénicas, la mutación ocurre en un gen diferente. ¿Cómo es posible que pueda restaurar el fenotipo si están ocurriendo en un gen diferente? Pues bueno, hay varios ejemplos. Aquí me voy a regresar a lo que ustedes ya saben de traducción. ¿Sí? Supongamos que tenemos esta mutación
Es la misma mutación que hemos estado viendo en una mutación sin sentido. Otra vez, el cambio de 2 bases en la secuencia original de este gen originó un codón de paro y por lo tanto una mutación sin sentido. Cuando se traduce, pues no se produce la proteína porque es un codón de paro. Supongamos que el organismo que contiene esta mutación sufre una mutación en otro lugar y ese lugar resulta ser un tRNA. Y resulta que se mutó en el codón, en el anticodón, perdón, en la región que codifica para el anticodón. Entonces, este tRNA originalmente era el tRNA que transporta la tirosina. Y que al ser mutado en el anticodón, reconoce ahora los codones de paro. ¿Sí? Entonces, en vez de ser, además de ser un codón de paro, en esa segunda mutación que ocurrió en el gen que codifica para el tRNA de tirosina y que ocurre en el anticodón, ahora este tRNA reconocerá los codones de paro. Entonces, al ocurrir la traducción de este RNA del gen mutado, el tRNA se meterá aquí y meterá una tirosina. Por lo tanto, ocurrirá una supresión. ¿Sí queda claro? Este es un concepto complicado porque ocurre la mutación en otro gen y es el clásico que nos gusta preguntar en genética microbiana. ¿Sí queda claro? Más o menos. A ver, ¿alguien me ayuda a explicarlo? No escuché a quien habló después. Que tampoco me había quedado muy claro. A ver, ¿qué parte no les queda clara? A ver. No me dicen que no les queda claro cómo voy a Por ejemplo, explicar. ese del anticodón de paro, o sea, el que lleva una tirosina, o sea, ¿cómo era eso? O sea, se tendría que haber parado ahí, ¿no? O sea, que en ese codón de paro ahí se terminaría la proteína y ya no metería la tirosina. A ver, ¿qué es lo que estoy yo diciendo? A ver, yo tengo un gen que codifica para una proteína, ¿sí? Aquí está su región 5', su región 3', ¿sí? Este gen codifica para una proteína, la que ustedes quieran, ¿no? Pasa por RNA, por supuesto, ¿sí? Y esta proteína resulta que es una, no sé, una enzima, la que ustedes quieran, una enzima que desdobla celulosa, por ejemplo, ¿sí? Entonces corta la celulosa. Supongamos que a este gen le ocurre un evento de mutagénesis, ¿sí? Con V. Y ahora a este gen se le metió un codón de paro por aquí, ¿sí? Ahora tiene aquí un TAA. Entonces, ¿esto qué va a originar? Aquí ustedes ayúdenme. Va a producir el RNA, por supuesto, RNA, pero solo se va a producir un pedacito de la proteína, ¿sí? Ya no se produjo completa. Por lo tanto, ya no puede desdoblar la celulosa. Ya quedó trunca la proteína, solo se produjo un pedacito de proteína. Ahora, todo esto es un organismo, ¿eh? O sea, no piensen en un gen como en algo individual. Ahora, ¿qué ocurre si a este mismo organismo, en otro gen, lo voy a dibujar hasta acá, en un gen diferente de este, déjenme incluso dibujarlo diferente, con otro color, un color rosa. Este gen, que está por acá, muy lejos, en otra parte del genoma, codifica para el tRNA, para un tRNA. ¿Cuál tRNA de acuerdo a mi ejemplo? El tRNA que acarrea la tirosina. Entonces, en un segundo evento de mutación, ocurre que la mutación cae en la región que codifica para quién, en ese tRNA, para el anticodón, ¿sí? La mutación cayó aquí. Entonces, en vez de tener el anticodón que reconoce el codón de la leucina, de la tirosina, ahora va a reconocer este.
Entonces, cuando esta proteína, cuando este gen se produzca su RNA y se vaya a traducir, tiene un codón de paro, ¿sí? Y efectivamente, muchas veces va a entrar uno de los RFs para detener la traducción y producir esto. Pero, como se generó esta segunda mutación, ¿sí? En otras ocasiones entrará este tRNA y se va a producir la proteína completa. Entonces, a este tRNA se le llama tRNA supresor. tRNA supresor. ¿Sí? Y esto es algo que está en los genotipos que ustedes revisaron en el parcial pasado. Ustedes veían que decía sub menos. ¿Sí? ¿Esto qué quiere decir? Que no hace supresiones. Y generalmente estas supresiones ocurren en los RNAs. ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí queda claro? Ahora sí. Esto fue un segundo evento de mutación y esto es una reversión. ¿Qué tipo de reversión es esto? Es una reversión no verdadera intergénica. Intergénica, es decir, en un gen diferente, no es en el mismo gen del que estamos hablando. ¿Sí? ¿Cómo descubrieron estas? Pues justo como estoy mencionándolo. O sea, ustedes tienen un producto que miden, la beta-galactosidasa, y resulta que ya no la producen. Y cuando secuencian el gen, ven que hay un codón de paro. Dicen, ah, mira, ya sabemos ahora sí, es una mutación sin sentido. Y luego hacen un segundo evento de mutagénesis con lo que ustedes quieran, un agente mutagénico químico, lo que ustedes quieran, un físico, lo que sea. Y ahora resulta que recupera la actividad que tenía antes, la silvestre, y vuelven a secuenciar el gen que se supone está mutado y ven que no pasó nada en la base original. Sigue estando el codón de paro. Ah, entonces, ¿dónde está? ¿Quién está haciendo la supresión? Pues tuvo que haber caído en otro gen. Y una de las posibilidades de donde haya caído es en un tRNA. Y ese tRNA, en vez de reconocer su codón original, ahora reconoce codones de paro y mete un aminoácido. Y por lo tanto, la traducción puede continuar. ¿Sí? Sí, profe, ahora sí. Una pregunta. Más de uno o dos que sí lo entendieron. Ah, sí, ¿cuál es la pregunta? Eso es como, bueno, viéndolo así como en dos genes diferentes, es más, bueno, yo pensaría que es más difícil, ¿no? O Sí, sea, claro. Sí, es claro, es muy difícil, pero ocurre. ¿Sí? Ocurre en la naturaleza, ocurre todo el tiempo. ¿Sí? Pero a una frecuencia muy baja, como tú lo acabas de decir. Es un evento muy poco probable, pero al ocurrir una probabilidad, ocurre. ¿Sí? Al estar ahí la probabilidad, perdón, ocurre. ¿Sale? Sí, profe, gracias. ¿Ya queda claro? Sí, profe. Sí, profe, ahora. Sí, profesor. Bueno, vamos a tomar nuestro descanso, son 9:57, regresamos a las 10:05. Mientras, si tienen alguna duda, ahorita regresando me la plantean. Voy a poner una pausa y seguimos en 7 minutos. Gracias. Muy bien, vamos a continuar con la clase. Antes de avanzar, miren, he estado tomando muchísimo el ejemplo de la actual pandemia, porque creo que si todo lo que está ocurriendo, las herramientas que nos da la educación que tenemos en ciencias biológicas nos ayudan a entender muchas cosas. Otras, todavía falta mucho por aprender, pero justamente es un ejemplo triste, complicado, pero es la biología, así es esto. Entonces, creo que podemos entender muchas cosas. Por ejemplo, algunas de las vacunas que se están aplicando son de RNA mensajero. Entonces, muy brevemente quisiera compartirles un post que hice en mi página. Como les digo, la mayoría de los materiales que podemos tener están en inglés, son más difundidos y están muy bien. No quiere decir que en español no haya, ¿no? Pero ojalá hubiera alguno de los chavos que les encanta el TikTok en estos días, pudiera aplicarlos. ¿Sí? Entonces, este es un TikTok
que apareció en uno de los programas, de las páginas que a mí me gusta mucho seguir, que son la National Public Radio de Estados Unidos, NPR, y finalmente es la radio pública de los Estados Unidos, que es muy, muy interesante. Tiene temas cultura, ciencia, vida, etcétera, y son un organismo no comercial. Entonces, hace unos días salió este anuncio en donde dice que un TikTok viral explica cómo funcionan las vacunas de RNA, y lo hizo este chico. Entonces, muy rápidamente, es muy, muy corto lo que dura, pero creo que es bastante explicativo. Se los voy a poner rápidamente. Es muy claro, ¿no? El mensaje de cómo funciona. Y si entendemos traducción, transcripción, todo lo demás, podemos entender cómo funciona una vacuna de RNA mensajero, o al menos entender parte de ello. Entonces, creo que eso es parte de lo que debemos de tener, o deben ustedes de tener como bagaje, ¿no? Cultural, científico y demás. Y se los decía yo antes de salir de vacaciones, ustedes saben más que lo que sabe una gente común en la calle por su educación y van aprendiendo más. Entonces, ustedes deberían de ser embajadores de cómo se manejan las cosas, de explicarle las cosas, ayudar a entender a la gente y no ver desde un punto de vista superior, sentirse superiores porque ya lo entienden. No, la tarea de uno, y más al tener una educación pública que la pagan, no, toda la gente está pagando su educación y me paga a mí. Entonces, nuestra obligación debe de ser retribuir a esa gente que nos está pagando, ¿sí? A ustedes su educación y a mí mi salario. Y es justamente tratar de difundir este tipo de mensajes, ayudar a entender cómo funcionan las vacunas, ayudar a entender que una vacuna de RNA mensajero no me va a mutar, ayudar a quitar miedos de que si hay fetos, esas son tonterías, o sea, esas son simplemente excusas que inventa la gente y tristemente eso se difunde más rápido que la verdad, ¿no? Que la realidad y la ciencia. Entonces, bueno, ese fue el anuncio del mediodía. Con esto terminamos la parte de mutagénesis sobre cómo actúan, cómo ocurren, su clasificación. Todo el tema de mutagénesis, cómo ocurren las mutaciones, qué son, cómo las clasificamos. Y ustedes deben estar listos para poder hacer un ejercicio. Entonces, vamos a complementar toda esta parte con los mecanismos de reparación. Para entender mecanismos de reparación, necesitamos entender un concepto. Sobrevivencia. ¿Qué quiere decir sobrevivencia? ¿Siguen ahí? Sí, profe. Sí, profe. A ver, ¿qué quiere decir sobrevivencia? Ya ven que aquí me gusta abordar conceptos de la vida diaria. La conservación de la vida. Ante una situación que ponga pues en riesgo la misma, ¿no? Ok, ahora supongamos que todos somos bacterias, ¿sí? Y estamos en el tema de mutagénesis. ¿Cuál sería ese evento que pondría en peligro mi vida durante un proceso de mutagénesis? La acción de un fármaco puede ser. Dímelo más general. Un mutágeno. Exactamente. La exposición a un agente mutagénico, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pone en peligro mi vida la exposición a un agente mutagénico? Y aquí ya no estoy hablando como bacteria, sino como un organismo biológico. ¿Por qué? ¿Por qué pone en peligro mi vida la exposición a un agente mutagénico? Porque puede afectar nuestros genes housekeeping. Exactamente.
porque la mutación ocurre al azar y puede ocurrir en genes que a lo mejor no son tan importantes o en regiones que no codifican para nada, pero también puede caer en genes que mantienen la vida de ese organismo, la capacidad de replicarse, la capacidad de subsistir. Entonces, un evento mutagénico puede ser un evento catastrófico en el cual muchos organismos, organismos pueden morir. Entonces, por eso hablamos de sobrevivencia, ¿sí? Entonces, un evento catastrófico a nivel de humanos sería el que estamos viviendo actualmente, la exposición a un virus del cual nuestro sistema inmune nunca lo ha visto. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Pues ocurrirá que muchos perecerán, algunos subsistirán, la mayoría, pero muchos perecerán. Esto porque es un virus no tan letal. Si fuera un virus letal, entonces sí podría arrasar con la población humana y solamente sobrevivir algunos. Sí, y ese sería un evento de selección. Entonces, sería un evento, en el caso de los humanos sería eso, o bien la exposición, por ejemplo, a la radioactividad de la explosión de una planta nuclear como la que está aquí, que es la de Chernóbil. ¿Sí? Si algunos de ustedes no han visto la serie, se la recomiendo muchísimo. Y esto ocurrió en la década de los 80. Si le preguntan a sus padres, seguramente lo recordarán y les podrán platicar. Entonces, ¿qué sería un evento catastrófico para una bacteria? Pues incluso, o una población bacteriana, pues justamente la exposición a un virus, a un fago, a radiaciones UV, radiaciones nucleares, o también puede ser la exposición a un agente mutagénico del tipo químico, cualquier agente de los que vimos, análogos de base, alquilantes, todos estos que pueden modificar bases, etc. ¿Sí? Entonces, ¿cómo la calculo? ¿Cómo logro calcular esto? ¿En qué momento tengo que hacerlo? ¿Por qué debemos calcularla en un proceso de mutagénesis? Bueno, por lo siguiente. Esta curva que ven aquí se le conoce también como curva de dosis-respuesta y vamos a tratar de explicarla. En el eje de las Y tienen la fracción de células que sobrevivieron al evento mutagénico. En el eje de las X tienen la duración del tratamiento. ¿Sí? Ok. Supongamos que díganme un evento, un agente mutagénico. ¿La exposición a qué? La luz ultravioleta. Una más difícil. Siempre se van por lo fácil. ¿Por qué hacen eso? Metilsulfonato. Ok. Supongamos que esta es la exposición al metilsulfonato. ¿Sí? Entonces, el punto cero es cuando nosotros adicionamos, el tiempo cero es cuando nosotros adicionamos el metilsulfonato. Para que este experimento sea exitoso, debo de tener un control, ¿sí? O un testigo. ¿Cuál será mi testigo? Sería una población no expuesta, mientras que tengo a la población expuesta. Entonces, una de las primeras cosas que voy a hacer en un experimento de mutagénesis es determinar qué tanto daño originó a esa población. Estamos hablando de una población, en este caso bacteriana, que son más fáciles de trabajar, ¿sí? Y también éticamente responsables, porque no vamos a trabajar con otras que no podamos trabajar. Entonces, en este punto, adicionamos el etilmetilsulfonato y luego cada determinado tiempo tomamos un poco del cultivo. ¿Y qué hacemos con esto que tomamos de aquí? Con estos puntos que vamos tomando. ¿Qué voy a hacer, químicos? ¿Qué voy a hacer para determinar la sobrevivencia? ¿Sembrarlos? ¿Así directo? En dilución primero, ¿no? Exactamente. Voy a hacer diluciones seriadas. ¿Sí? Y después, ahora sí, ¿qué hago? Lo que dijo su compañera. Sembrar. Sembrar las diluciones. ¿Y luego qué hago? Lo añadimos. Incubar. ¿Y luego?
Determinar la supervivencia de acuerdo a las colonias que lograron Contar. crecer. Y luego, calcular Calcula. unidades formadoras de colonia por mililitro. Todo lo voy a sacar, al menos con estas unidades formadoras de colonia por mililitro. ¿Sí? Entonces, con esto voy a explicar la curva verde. ¿Qué quiere decir? ¿Qué ocurrió durante los primeros, bueno, aquí no estoy seguro en qué está, pero supongamos que son horas, ¿no? ¿Qué ocurrió durante la primera hora y cachito? ¿Qué ven aquí? ¿Qué le pasó a la población después de durante la exposición al etilmetilsulfonato? Mantiene, Pues casi no hubo. A ver, ¿tu compañera qué iba a hablar? se mantiene similar la población. Exactamente. No se afecta mucho, ¿sí? Y luego, con el pasar del tiempo y la exposición al agente mutagénico, ¿qué vemos? Tú misma. Ahora sí, la disminución de esta población. Pero ¿cómo podrías describir esta curva? Ustedes que hablan mucho de curvas en bioquímica, en matemáticas, en química, microbiología. Decreciente. Sí, pero ¿cómo es? ¿Es precipitada, no es rápida, no es rápida? O sea, fíjate, mientras que al principio era estable la población, después de un tiempo, ¿ocurre qué? Un descenso rápido de la población. Un descenso rápido de la población. Incluso, dada la escala que tienes aquí, ¿de qué tipo podrías hablar que es el descenso? Logarítmico. Es un descenso logarítmico. Aquí tenemos una escala logarítmica. Tenemos 0.001, 0.01 y 1. ¿Sí? 0.1, perdón, y 1. Entonces, es un descenso logarítmico. ¿Ok? Bueno, esto es con respecto a la población de la curva verde azulosa. ¿Qué ocurriría con mi control? Es decir, aquel que no estuvo expuesto a la gente, pero que también lo tengo que contar. Se debe Se mantiene en 1. ¿cierto? Sí, de hecho, si está en un medio de cultivo, hasta podría empezar a subir. ¿Sí? Pero bueno, esta sería mi curva control o curva testigo, a la cual no expuse al agente mutagénico. ¿Sí? Sin embargo, aquí veo otra curva. ¿Cuál es la que veo aquí? Es una curva en negro. ¿A qué se debe que pueda esta población mantenerse más o menos estable al inicio de la exposición al agente mutágeno? A los mecanismos de reparación, que es lo que vamos a ver a continuación. Muy bien. Antes de entrar con los mecanismos de reparación, me gustaría que viéramos un ejemplo o un ejercicio. A ver. Si tienen por ahí pluma, papel, calculadora, vamos a hacer este problema. Este es un problema de los que poníamos en el curso anterior. No van a encontrar uno parecido ahorita, o tal vez sí, depende, no lo sé. ¿Qué dice? En un experimento de mutagénesis con Staphylococcus aureus se desea aislar mutantes no fermentadoras del mannitol. Después de aplicar un protocolo similar al de su práctica, se los describiré en un momento, se sembraron alícuotas de 0.1 mililitro de los diferentes tratamientos sobre cajas de medio. Ahí tendrían que contestar para determinar su sobrevivencia. Y en el medio, ¿qué medio? Para seleccionar a las mutantes. El agente mutagénico fue la 9-aminoacridina y se obtuvieron los siguientes resultados. Voy a leerles primero el experimento y luego nos regresamos a solucionar. Aquí tienen. Entonces, tienen una tabla en la cual yo les doy la concentración de 9-aminoacridina en milimolar, la dilución que se sembró, las colonias por caja, del medio que les pregunté para determinar la sobrevivencia, y luego las colonias que son mannitol menos, que ya no pueden utilizar mannitol, por caja. Entonces, ustedes me tendrían que calcular títulos, porcentaje de sobrevivencia, título de mutantes y frecuencia de mutación. Entonces, no lo vamos a hacer ahorita,
Yo preferiría que se regresen al video y ya sea mañana o el miércoles lo solucionemos. ¿Qué les puedo preguntar? Calcula lo necesario para complementar la tabla y construir la gráfica, las gráficas de sobrevivencia y de dosis respuesta de acuerdo al experimento de mutagénesis que estamos haciendo. ¿Sí? Y la última pregunta, ¿qué tipo de mutación produce la 9-aminoacridina? Y podría ampliar la pregunta diciéndoles, ¿qué tipo de mutación podría estar ocurriendo en esas bacterias que ahora son mannitol menos? ¿Sí? ¿Se fijan? Este es un ejemplo de un problema que puede surgir, un ejemplo hipotético, pero muy factible. ¿Sí? ¿Cómo hice este experimento? ¿Cómo hago este experimento? A ver, ustedes ayúdenme a hacerlo. ¿Cómo? Y se quedan ustedes para hacerlo. Ya verán el video y copiarán o igual se los pego, pero ya lo podrán solucionar. ¿Qué es lo que haría yo aquí? ¿Cómo hago el experimento? A ver, ¿Podría primero seleccionar el medio? no. Yo tengo un tubo con cultivo de Staphylococcus aureus, ¿sí? De toda la noche. Obviamente yo tengo que tener aquí muchas bacterias. Muchas bacterias. Se debe de ver así, como ustedes ya conocen. De aquí tomo una muestra y otra muestra. Esta muestra será mi control, ¿sí? ¿Qué le hago a cada uno de los problemas? De acuerdo a lo que les dije, voy a tener por lo menos 4 diferentes concentraciones. Entonces tendré problema 1, problema 2, problema 3. Tengo que tomar todos estos tubos. Aquí tengo un tubo en el cual tomé una alícuota del cultivo original y a cada uno de los problemas voy a tomar una población de la bacteria. ¿Qué le voy a hacer a cada uno de estos tubos? Lo voy a exponer al agente mutágeno. Ok, Mutagénico, perdón. mutagénico, sí. Ok, entonces a este le voy a adicionar pues lo que me dice mi tabla del anaranjado de acridina. Es decir, 0.25 y luego a este le voy a adicionar también lo mismo. Bueno, la concentración que corresponda, luego la concentración que corresponda. Ya. Luego, ¿qué voy a hacer? Pues lo dejo actuar y al control le tengo que poner también algo. No va a ser el anaranjado de acridina, pero por ejemplo, si lo puse en agua o en solución salina o en lo que sea, pues le tengo que poner al control el diluyente que utilicé, ¿sí? Y luego los voy a mantener un determinado tiempo, digamos 1 hora, ¿sí? ¿Qué voy a hacer al término de esa hora con cada uno de estos tubos que ya les dije que tengo que hacer? Esto trata de ser un tubo. Y a cada uno de estos también. Hay que hacer las siembras por división. No, ¿a poco vas a sembrar directamente? Chavos, No, con son químicos. diluciones. Entonces a cada una de estas le tengo que hacer diluciones. A todas tengo que hacer diluciones seriadas. ¿Sí? Y luego, ahora sí, tengo 2 medios. Un medio en el que voy a medir la sobrevivencia y otro medio en el que voy a buscar mis mutantes. Puede ser el mismo, de hecho, si tienen las condiciones, pero bueno, supongamos que son 2 medios. ¿En qué medio voy a medir las sobrevivientes? Díganme, ¿cuál y por qué? El que no tiene manitol. Sí, pero ese no es ningún medio QVPs. Un medio que no tenga manitol, pues sí, chido. Un Díganme un medio para medir sobrevivientes de un evento mutagénico. QVPs. ¿Podría ser VHI? Ok, ¿por qué? Porque es rico. Sí, tan solo por eso. Puede ser VHI, puede ser LB, puede ser TSA, puede ser un medio que no contenga una limitante para que la población crezca.
Entonces, este medio en el que voy a medir la sobrevivencia puede ser un medio rico. Bueno, tú dijiste VHI, está bien. Ahora, este solo me va a dar la sobrevivencia. ¿En cuál medio voy a medir aquellos que no pueden fermentar el manitol? Creo que ustedes ya vieron este medio. Casi estoy seguro que lo vieron ya en algún curso. Medio sal y manitol. M. Exactamente, medio sal y manitol. Entonces, en el medio sal y manitol voy a poder ver aquellas bacterias que fermentan al manitol, ¿cierto? Y aquellas que no, Sí. las puedo diferenciar. Entonces, ese medio sal y manitol me va a permitir decir, no me va a limitar el crecimiento, pero me va a decir cuáles de las colonias o cuántas de estas son fermentadoras o no del manitol, en teoría, ¿cierto o no? Sí. Entonces, con base en esto, ustedes ya pueden encontrar la respuesta o empezar a ver la respuesta a esto. Eso es lo que harían finalmente, ¿sí? Entonces, yo les recomiendo que lo hagan y si quieren revisamos el ejercicio mañana, si tenemos la clase o pasado mañana. Ok. Entonces, vamos a abordar. ¿Alguna duda sobre el problema? Hablen ahora o... ¿Le podría regresar tantito al anterior, profe, al planteamiento? Gracias. Sí, si quieren tomarle una foto, pero digo, igual al rato yo subiré el video y ahí lo volverán a ver, ¿no? Pero bueno, tal vez encontrarlo no sea tan fácil. Entonces, si quieren, tómenle una foto y también a esta. Profe, ¿a qué se refiere con título? ¿De qué hablamos los QEPs cuando hablamos de título? Además de querer y desear nuestro título de químico. Son las UFC sobre Exactamente. mililitros. Exactamente. Ah, ok. ¿Sí? Entonces, aquí el título de quién es. Para esta columna de título, ¿para quién es? Para los sobrevivientes. ¿Sí? Es decir, para todas estas colonias por caja. Estas son las que sembramos en VHI, que fue el medio que propuso su compañera, y estas son las colonias que crecieron en el manitol, y son manitol negativos. Entonces, este primer título será para esta, y este porcentaje de sobrevivencia lo sacarán con este, y el título de mutantes obviamente será con esta. Tal vez está mal organizada la tabla, pero... Y la frecuencia de mutación la calcularán con el porcentaje de sobrevivencia y el porcentaje de mutantes. ¿Cómo quedamos que en las clases anteriores ya vimos cómo se saca la frecuencia de mutación, ¿cierto? ¿Quién me lo recuerda? ¿Quién se lo recuerda a su compañero? Es número de mutantes sobre número de sobrevivientes. Exactamente, exactamente. ¿Y va a ser con qué unidades van a poner eso? Está dimensional. Dimensional. ¿Y el título con qué unidades va? 1 FC sobre mililitro. UFC sobre mililitro. Exactamente, perfectamente. ¿Ya quedó claro por ahí? ¿Quién preguntó? Yo, profe, yo pregunté. Sí, no, ¿ya quedó claro? Sí, ya. Ok, muy bien. Gracias. Bueno, entonces se lo quedan de tarea. No es una tarea que voy a calificar, es una tarea que vamos a revisar aquí en la clase. Pero sí les recomiendo hacerla porque seguro va a venir un problema de estos en el examen. Bueno, estamos entonces, todo este choro es para ver mecanismos de reparación. Y dijimos que los mecanismos de reparación explican por qué hay una porcentaje de sobrevivencia alto al inicio de la exposición a un agente mutagénico. Si a un organismo le quitan sus mecanismos de reparación, entonces la muerte ocurre más rápido que cuando sí tiene mecanismos de reparación. Entonces, dentro de esos mecanismos de reparación tenemos tres. El mecanismo de reparación directo, por escisión y la tolerancia. En los mecanismos de reparación directa no hay errores y no involucran a las DNA polimerasas. Tenemos dos ejemplos. La fotorreactivación, que ustedes ya se la saben muy bien, también llamada fotorreparación, y la respuesta adaptativa o ADA. ¿Sí? De los mecanismos de reparación por escisión revisaremos tres: por escisión de bases, por escisión de oligos y la metildirigida. Y en los mecanismos de tolerancia revisaremos particularmente la respuesta SOS, ¿sí? Pero también existe la tolerancia recombinacional. Muy bien. Empecemos. ¿Quién me platica lo que aprendieron en el micro general sobre fotorreactivación?
Alguien que no haya hablado. A ver, vamos a ver. Alguien que no haya hablado. Brenda. O Gustavo. Platíquenme. Yo no me acuerdo exactamente cómo era el proceso, pero la luz incidía sobre algunas proteínas que pues actuaban eh, sobre la secuencia dañada y no recuerdo si dependiendo del año o me estoy confundiendo con el de SOS, agregaban bases a donde faltaban. ¿Vieron mecanismos de SOS en micro general, Gustavo? Porque si ya lo vieron, me lo brinco. Sí, pero muy a la ligera yo. Bueno, al menos mi profesor me lo mencionó muy rápidamente. ¿Quién fue tu profesor? La profesora... mm, ay, no me acuerdo. Así pasa uno en la vida de los estudiantes. ¿Quién fue tu profesor o profesora? A ver, sus compañeros. ¿Está bien o está mal? Abril. Ah, yo No, recuerdo que adelante. en la fotorreacción actuaba una enzima que se iba a activar con la luz visible y esta se iba a unir a los dímeros de timina, rompiendo esos enlaces que estaban mal, por así decirlo, que se formaban por la luz ultravioleta y de esta forma se reparaba el daño. Me parece que la enzima era la fotoliasa. Ok. ¿Y hicieron algún experimento en el laboratorio con esto? Que yo recuerde si Sí, lo hacen. con Serratia más reciente. Sí, ajá. Ok, a ver, vamos a dejar que Abigail me lo explique o escojamos a un hombre también. Jesús Olvera. Abril o Jesús. Bueno, como ya habían mencionado, pues bueno, esta fotorreactivación va a estar catalizada por la fotoliasa. No, platícame si hicieron algún experimento. Gracias, pero a ver, platícame si hicieron algún experimento en el laboratorio sobre fotorreactivación. Según yo sí, pero no lo sé. Pues que yo recuerde, no, mejor dicho, o sea, sí se mencionaba en la práctica, pero lo que hicimos fue más bien una reparación en oscuridad, en donde estas cajas que irradiamos con luz ultravioleta, cada una a diferentes segundos, después las cubríamos con papel y se metían a oscuridad. En realidad no hicimos una actividad bueno. ¿No? A ver, ¿quién se acuerda de algo diferente? Lo que yo recuerdo, sí se hacía así y después se evaluaba cuáles colonias perdieron la pigmentación rojiza, Ok, que casi siempre eran las que pues se habían mantenido a oscuridad. ok. Y con eso demostraban que qué. Que no se había llevado a cabo pues el mecanismo de reparación por reactivación. Ok, muy bien. ¿Cuál es el marcador genético que se utilizó aquí, en ese experimento que hicieron en micro general hace un tiempo tan distante, pero tan distante y que pensaron que ningún profesor se los iba a volver a preguntar? ¿Cuál es el marcador genético? Ahora que ya saben qué es un marcador genético. El gen codificante para la prodigiosina. No tanto el gen codificante, la prodigiosina. La prodigiosina sería el marcador, ¿sí? Y ustedes buscaban ya sea la desaparición en la producción de prodigiosina o la aparición. No me quedó claro de acuerdo al experimento que dijeron, pero yo me acuerdo que es la desaparición, es decir, buscaban colonias blancas. Hasta donde yo recuerdo, por la práctica que revisé en algún momento del manual más reciente, no cuantificaban eso, ustedes solamente buscaban
que apareciera o no apareciera, ¿cierto? Sí, lo hacíamos de forma cualitativa. Ajá. Ok. Bueno, en la materia, en esta materia, se utilizaba un marcador diferente, que era la beta-galactosidasa. En la práctica que ustedes van a tener, ya no se ve tanto el proceso de obtención de mutantes, sino más bien el efecto que tienen esas mutantes sobre la actividad de una proteína. Si ya estudiaron su práctica, que espero que así sea, ¿pueden decirme cuál es el marcador genético que se utiliza? La proteína MCAT. ¿Que es derivada de quién? De la proteína verde fluorescente. Exactamente, de la GFP, de la proteína verde fluorescente. Muy bien, ellos sí han estudiado su práctica. Muy bien. Ok, regresemos al tema, fotorreactivación. Como ya podemos tomar de las ideas que han estado hablando y comentando sus compañeros, la fotorreactivación es la reparación de un daño ocasionado en los dímeros de timina. ¿Cómo se formaron esos dímeros de timina? A ver, déjenme poner mi marcador. Se tarda en aparecer, aquí está. Permítanme. Aquí está. Entonces, en una molécula de DNA podemos tener como vecinas a una timina y a una timina, ¿sí? Este sería DNA. Aquí dice DNA backbone, ¿sí? Obviamente, estas bases tienen su contraparte, que sería ¿quién? Esto es DNA. La complementaria. ¿Cuál? Adeninas. Adeninas, perfectamente. O sea, aquí no están dibujadas, pero aquí habría una adenina. Si a este molécula de DNA se le somete a la exposición a luz ultravioleta, uno de los efectos que puede ocurrir es que las moléculas de timina formen un ciclobutano, un enlace de ciclobutano, ¿sí? Y que ese ciclobutano forme lo que se conoce como un dímero de timina, ¿sí? Aquí está ilustrado. Aquí está el ciclobutano, forman un enlace. Y con esto pierden su capacidad de interactuar con la adenina. No solo eso, ocurre una deformación de la molécula de la doble hélice. Ocurre una deformación. ¿Qué efecto puede ocurrir por la formación de un dímero de timina? ¿Qué mutaciones podrían ocurrir? Una de lesión. Ok, pueden ocurrir de lesiones o inserciones. ¿Sí? Y esto a la larga, ¿qué podría generar en el fenotipo? Podría, ¿eh? Un cambio en la proteína. ¿Cuál? Una inserción o una de lesión, ¿qué puede hacer, jóvenes? Ya lo vimos. Se recorre el marco de lectura. Y por lo tanto puede generar ¿qué tipo de mutación? Chavos, no solo hay un estudiante aquí. Sin sentido, mutaciones. No. Ay, Sin sentido, está bien. Podría generar una mutación sin sentido, ¿sí? Porque corre el marco de lectura, ¿sí? O cambia completamente la proteína que se genera. Entonces, eso afecta fuertemente la actividad del producto de ese gen en donde está esa mutación. Ahora, esto no es el fin. Como ustedes ya saben por sus clases de micro general, las bacterias tienen una enzima que repara estos daños. ¿Por qué? Porque la luz ultravioleta está presente. La luz ultravioleta está presente en los rayos del sol. Entonces, ese agente mutagénico está presente todo el tiempo y puede ocasionar un daño como este, ¿sí? No nada más cuando pasas por una lámpara de luz UV. El UV está presente en el sol. Entonces, todo el tiempo pueden estar ocurriendo este tipo de mutaciones, ¿sí? En esta se ilustra la deformación que ocurre y de una manera sobresimplificada, la cual no es la que vamos a revisar. La fotoliasa se representa con un círculo, aquí gris, que viene y rompe
el ciclobutano y vuelve a formar, libera los pares de timina y estos pueden aparearse ahora con sus correspondientes adenina. Mi pregunta es, ¿solo ocurre con dímeros de timina? No, con qué? las pirimidinas, también con las citosina. Exactamente. Bueno, aquí está ahora sí un poco más explicado. Ok. Entonces, aquí tenemos dos timinas vecinas, ¿sí? Esas dos timinas vecinas sufren una modificación por la luz ultravioleta, se forma este enlace que ya dijimos, ¿sí? Entre los carbonos 5 y 6 de cada una de las moléculas, con eso pierden la interacción. La fotoliasa es una enzima que se encuentra presente en las bacterias, como ya dije, y que está, digámoslo, patrullando el DNA. Todo el tiempo está en el DNA y lo está recorriendo. Y en cuanto detecta una malformación en el DNA, que son estos dímeros de timina, se une inmediatamente, ¿sí? Y cuando se le une, la fotoliasa tiene dos cofactores, tiene FATH y tiene otra molécula que se llama pterina, ahorita lo vamos a ver. Entonces, cuando se une, la fotoliasa por sí sola no puede romper el dímero de timina, necesita ¿de qué? De luz visible, ¿sí? Esa luz visible le dará la energía suficiente para que pueda romper ese dímero de timina y se va a liberar fotoliasa y esta es reciclable, va a poder seguir funcionando y reparando más dímeros de timina. Déjenme pasarles el siguiente dibujo. Sí, aquí está. De esto, si me recuerdan, les voy a pegar un documento en el que se explican estos mecanismos y que la doctora Marta Esteba amablemente me proporcionó. Aquí está. Otra vez, dímero de timina, hay una deformación de la molécula, la fotoliasa se une a esa deformación en la molécula y a través de dos cofactores, el FAT y la pterina, o también llamado, aquí está, mira, pterina, también es llamado metenil tetrahidrofolato, MTHF, son los dos cofactores que se requieren. Entonces, aquí está representado el dímero de timina, se une la fotoliasa, el FAT con ayuda de la pterina se va a obtener energía a partir de la luz UV y se van a ir rompiendo cada uno de los enlaces. Se requieren el rompimiento de dos enlaces. Estos son enlaces covalentes, por lo tanto se requiere una alta energía para romperlos, ¿sí? Al término de la reacción, la fotoliasa libera a los dos dímeros de timina y como lo dije anteriormente, ya pueden producirse, ya pueden aparearse nuevamente con sus correspondientes adeninas o guaninas, si fueron dímeros de citosina. Recordemos que la luz visible es de 100 a 400 nanómetros y el espectro visible es de 400 a 750 nanómetros, ¿sí? Entonces, si ustedes, el experimento que ustedes hicieron hace mucho tiempo en micro general, cubrían con papel aluminio para que no dejaran pasar la luz. Esto es para demostrar que solo cuando hay luz pueden encontrar menos colonias blancas, ¿sí? Pero si le ponen papel aluminio después de la exposición a luz ultravioleta o algún agente mutagénico, muy probablemente aparezcan más mutantes que no pueden producir la prodigiosina. ¿Sí? ¿Queda claro? No vamos a abundar más en la parte molecular de todo esto, pero sí entender que la fotoliasa es una proteína que reconoce las deformaciones, utiliza como cofactores al FAT y a la pterina, ¿sí? Y que con ayuda de luz visible rompe los dos enlaces covalentes que se forman entre dos dímeros de timina. ¿En dónde está codificada la fotoliasa? En el gen PHR. Y este es uno de los genes que también están muy conservados en muchas bacterias. Los eucariotes no tenemos, los humanos no tenemos este mecanismo de reparación. Entonces, tenemos otros mecanismos de reparación, pero la fotoliasa no la tenemos nosotros. ¿Dudas? No, profe.
No, profe. Ok. Bueno, ¿qué tipo de reparación es esta? Es un mecanismo de reparación directa. No involucra, como pudieron ver, no involucra una DNA polimerasa. Se le llama directa porque la proteína actúa directamente sobre el sitio de la lesión. Cuando hay un dímero de timina, ¿ya hay una mutación o todavía no? No, No, hasta que se todavía no. replique. Hasta que se replique. Entonces, la reparación directa ocurre antes del proceso de replicación, antes de que ocurra una mutación. ¿Sí? Ok. Entonces, es un mecanismo de reparación directa. Vámonos sobre el siguiente. La respuesta ADA. Yo creo que será con la que terminaremos el día de hoy. La respuesta ADA o adaptativa tiene como centro de acción otra proteína, la cual se llama justamente ADA, la proteína ADA. Esta proteína es una proteína muy interesante. Déjenme poner... Aquí estás. Esta proteína, ilustrada aquí como dos círculos naranja, tiene dos dominios. Recuerden que las proteínas se pueden diferenciar por dominios, es decir, regiones estructurales que se pueden diferenciar. Tiene un dominio amino terminal y tiene un dominio carboxilo terminal. La proteína ADA es una enzima dual. ¿Por qué es una enzima dual? Porque en uno de sus extremos tiene la capacidad de metilarse, mientras que en el otro tiene la capacidad, en otro de los dominios tiene la capacidad de unirse a DNA. Por lo tanto, la proteína ADA tiene una función dual. Aquí la voy a apuntar. ¿Sí? Es una enzima desmetiladora. Y por el otro, es un regulador transcripcional. Todavía no hemos llegado al tema de regulación transcripcional. Sin embargo, hemos visto que muchos de los procesos requieren un encendido y un apagado. Los genes no están encendidos todo el tiempo, porque si no, eso generaría un gasto increíble de energía en una célula. Los genes se van a encender cuando se requiera. Es uno de los procesos más estudiados y más interesantes, al menos para algunos de nosotros que existen en la naturaleza. Los genes ahí están, pero no se expresan todo el tiempo, ¿sí? Por varias razones, porque sería un desastre energético y porque no hay proteínas que no se requieren más que en cierta etapa del crecimiento de un organismo o en su desarrollo. Ok, entonces, dentro de su función desmetiladora, la proteína ADA remueve metilos de la cadena de fosfatos del DNA. Aquí lo tienen. Uno de los mecanismos que vimos como agentes mutagénicos es la adición, es la alquilación, es decir, la adición de etilos o metilos a las moléculas de DNA. Y esos grupos metilos pueden originar mutaciones, ¿sí? En este caso, si la metilación ocurrió en la cadena de fosfatos del DNA, la proteína ADA puede remover ese grupo fosfato por autometilación. Transfiere su grupo metilo a una de las moléculas, a uno de los aminoácidos del extremo amino terminal. Además, en su extremo carboxilo terminal puede remover metilos de las bases. Sí lo vimos, ¿sí? Vimos agentes metiladores, como el etilmetilsulfonato es un agente alquilador. Y sabemos que eso puede originar un daño, una mutación. Entonces, la proteína ADA también, al igual que la fosfolíasa, es una proteína que está patrullando el DNA. En cuanto encuentra un metilo que no debería de estar en una base o en el esqueleto de fosfatos del DNA, lo toma y se autometila. Una vez que se autometila, ya no puede funcionar otra vez. Esta no se recicla. Pero es donde entra su capacidad de regulador transcripcional. Una vez metilado en el extremo amino terminal, vean lo que ocurre. Va y enciende otros 3 genes que ayudarán a remover los grupos metilo en el DNA. Y uno de esos genes a los que activa es el mismo gen que codifica para la proteína ADA, ¿sí? Los demás son agentes, son proteínas que remueven también grupos etilo y metilo del DNA, ¿sí?
Entonces, se llama adaptativa porque, aunque suene antievolutivo, pero es una respuesta en la cual se adapta rápidamente y se incrementa la respuesta, ¿sí? En una bacteria hay niveles basales de la proteína ADA, ¿sí? Pero una vez que ocurre un evento de metilación, de mutagénesis, y que es del tipo alquilante, se activa la proteína y enciende otros genes que van a ayudar a reparar esos daños que están ocasionándose por la alquilación de bases. ¿Sí? ¿Dudas? No, profe. No, profe. ¿No? Ok. Aquí está otro diagrama explicando lo mismo. Tenemos ahora la proteína ADA ilustrada con sus dominios como N en blanco y como el carboxilo en negro, ¿sí? Ocurre la metilación. ¿De dónde tomó este metilo? Del DNA. Y una vez que se metila, funciona como activador de varios genes. Uno de ellos es la misma proteína ADA que yo les dije, el gen que codifica para su misma enzima y tiene una actividad de alquiltransferasa. Los otros 3 genes son ALK-B, ALK-A y ATE-B. Y este tiene actividad de dioxigenasa, este tiene actividad de glicosilasa y este tiene la destrucción de agentes alquilantes, la proteína ATE-B. ¿Sí? Muy bien. Entonces, esta es la respuesta adaptativa y es otra vez un tipo de reparación directa. Este es otra vez un mismo esquema ilustrando lo que les acabo de pasar. Ah, bueno, ¿a dónde se pasa el grupo metilo? Si se fijaron en este dibujo, hay 4 cisteínas importantes que tienen un cofactor de zinc, formando aquí una interacción. Y los grupos metilos se van a adicionar a los grupos SH de las cisteínas, ¿sí? Así es como va a funcionar. Bueno. ¿Dudas sobre reparación adaptativa? No, profe. No, profe. ¿No? Bueno, nos faltan 2 mecanismos. Estos 2 mecanismos los vamos a revisar. Los vamos a revisar el miércoles. Yo creo que mañana, mejor, yo les recomiendo hacer el ejercicio. No sé, ustedes díganme, déjenme parar y detener la grabación. Esto no tiene que estar allí.